Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez, que tengo el honor de presidir esta sociedad. Nos acompaña también por parte de la Junta Directiva don Julio Real, nuestro secretario general. Y bueno, hoy tenemos un acto extraordinario dentro de nuestra programación que ha surgido a raíz del tremendo éxito que ha tenido la iniciativa de uno de nuestros socios, don Rafael Maldonado, aquí a mi derecha. Tuvo una iniciativa académica, una propuesta que llamó Propuesta de Nacionalidad Reparativa para los puertorriqueños, nacionalidad española, que consiste pues en la propuesta de ofrecer la nacionalidad española a los ciudadanos puertorriquenses y que puedan disponer de la doble nacionalidad en su caso. Lo de reparativa me parece un adjetivo especialmente adecuado, dado que, bueno, ya saben la situación que tienen actualmente y si en alguna manera España puede aportar algo que solucione en parte este problema, pues es una propuesta que propuso nuestro consocio, don Rafael, y ha tenido un éxito notable, la verdad, en los medios de comunicación, a uno y otro lado del Atlántico, en las redes sociales. Ha sido un estallido Parece ser que el tema interesa. El tema interesa a los dos lados del Atlántico, no solamente en Puerto Rico, también en España. Entonces, bueno, ya saben, la línea de la matritense, saben que entre los estatutos de nuestra sociedad incluye la misión de defender a la España y que, claro, la España en aquel momento, en el siglo XVIII, pues incluía también a Puerto Rico. Así que directamente este asunto cae dentro de nuestro área de interés. Y saben además que la sociedad pues ha estado en los últimos tiempos especialmente interesada en este tipo de conferencias en la cual tratamos de llevar al gran público asuntos relacionados con la historia de España que intenten un poco poner en su sitio algunos temas que, ya saben, la leyenda negra y todas estas cosas, que aquí nunca le llamamos leyenda negra, aquí simplemente tratamos de dar una imagen más positiva, no rosa, pero sí real y positiva. Entonces, bueno, dentro de todo esto, creo que también es un tema que roza con este tipo de asuntos. Perdón, ¿qué tenemos aquí? Estamos un poco estrechos aquí. Bueno. Entonces, me alegro de tenerlos aquí en este acto extraordinario donde van a explicarnos en qué consiste con más detalle esta propuesta desde un punto de vista jurídico, académico y también quizá social y estratégico, ¿no? Para presentar a nuestros ponentes voy a ceder la palabra a nuestro secretario general, don Julio Real, que los presentará debidamente. Adelante, Julio. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, damas y caballeros. Esta tarde nos honran con su presencia dos ponentes excepcionales, ambos procedentes del mundo académico, jurídico y con una trayectoria profesional larga y realmente apasionante, a pesar de su juventud. Y como yo soy bastante clásico, bastante tradicional en bastantes aspectos de la vida, voy a presentar primero a la dama y luego pasaré al caballero. Pues nada menos que tengo en mi lado diestro a la doctora Cecian Colón Santiago. Lleva una estancia de 4 meses en Madrid y ella se manifiesta como una orgullosa puertorriqueña, apasionada por aprender, educar y servir. Su trayectoria académica y profesional refleja un compromiso profundo con la enseñanza y el bienestar. Posee, hablando de su trayectoria curricular, un bachillerato en Pedagogía en Ciencias Naturales y una certificación en Ciencias Naturales General de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. También completó una maestría en Administración y Supervisión Educativa en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el ámbito de la educación tecnológica obtuvo un doctorado en Tecnología Educativa y Educación a Distancia, y esto ya más complicado leerlo para mí, porque es la Nova Southeastern University en los Estados Unidos. Como ven, tengo un maravilloso inglés, prácticamente similar al que empleaba William Shakespeare.
Tiene más de 19 años de experiencia, a pesar de su insultante juventud, en el sistema educativo de enseñanza pública de Puerto Rico. Dedicó los últimos 4 años a trabajar como asistente de director en el Colegio Católico San Andrés, en Orlando, Florida, donde dejó una huella significativa. Luego nos explicará por qué dejó esa huella significativa y en qué lo manifestó. Su vida personal refleja su amor por el aprendizaje, la enseñanza y el servicio desinteresado a los demás, y siempre ha estado guiada por los valores que la han definido como educadora y emprendedora. ¿No es así, doctora? Buenas noches, así es. Muy bien. Pues no sé si ya directamente presentar a don Rafael, sí, y luego ya establecemos el turno de palabra. Pues Rafael Maldonado Guevara Delgado es amigo mío también. Es un marbellí, o procede, dice que de Marbella, por lo menos. Es meridional, andaluz, es abogado, periodista, profesor universitario, ponente, conferenciante, es un montón de cosas. Yo no sé cómo la gente aprovecha las 24 horas del día, pero Rafael es un ejemplo palmario de cómo se puede aprovechar las 24 horas del día. No sé, sinceramente, cómo le saca tanto jugo. Como letrado en ejercicio, cuenta con despachos propios tanto como en Madrid y Marbella. Y en relación con el periodismo, colabora con medios desde el año 2003 y actualmente escribe para el portal mediático ibérico El Trapecio. En el ámbito universitario, es profesor del máster en archivística de la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 2019. Entre los años 2022 y 2023 fue coordinador de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía dirigida por el doctor Ferguiano Durantez Prados y participada por universidades de Hispanoamérica, África y España. En este cargo tuvo la oportunidad de trabajar en materia educativa y cultural con la mayoría de los países de hablas española y portuguesa. Durante el curso 22-23 fue también profesor de Historia Económica en la Universidad Europea del Atlántico. Asimismo, fue nombrado profesor colaborador honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el año 2022. Como ya les ha indicado nuestro señor presidente, es consocio de esta Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, pero también es miembro de otras sociedades como la Real Sociedad Geográfica Española, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos y la Asociación Universis de Estudios Complutenses, entre otras. Y creo que además está metido en un doctorado. Sinceramente, hay gente que sabe gestionar su tiempo y sacarle un rendimiento apasionante. Y bueno, señor presidente, le cedo a usted la palabra para cederla a su mismo a los ponentes o como usted estime oportuno. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julio. Pues nada, lo dicho, vamos a comenzar el acto y creo que puede comenzar don Rafael. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Muchas gracias a su presidente y a su secretario general por la introducción, que como han comentado son encima amigos míos. Muchas gracias a la doctora Colón por estar compartiendo conmigo esta mesa. Por supuesto, a la ayuda técnica y a todos los asistentes y todos aquellos que nos escuchan en este y aquel lado del charco, ahora y después cuando escuchen la grabación. Como han comentado, estamos aquí para hablar de la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico, que fue presentada hace escasas semanas en el Congreso Internacional La proyección de España en el mundo, pasado, presente y futuro, organizado en Madrid por las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III y codirigido por la doctora Marina Perruca, que no puede estar presente porque tiene gripe, pero nos está escuchando. Tengo que aclarar que es una iniciativa que se hizo, la gestación la hice personalmente, de manera discreta, no participó ningún grupo y está abierta a todas las sensibilidades, tanto las puertorriqueñas como españolas. No está adscrita a ninguna sensibilidad ni política española ni tampoco puertorriqueña en cuanto a su vinculación más o menos fuerte con los Estados Unidos. Todos son bienvenidos y a todos aquellos que voluntariamente les interese está dirigida. Vamos a hablar de historia porque una nacionalidad reparativa tiene que tener un fundamento histórico, pero les adelanto algunas de las ideas axiales de la propuesta. Puerto Rico fue el único país hispanoamericano que se separó de la monarquía, del Estado español, sin que concurriese antes ninguna rebelión mínimamente significativa
contra España y contra la soberanía española. Por el contrario, la abrupta ruptura del 98 se debió única y exclusivamente a una intervención militar extranjera, en este caso de los Estados Unidos. En este sentido, la retirada forzosa, arbitraria, injusta y dolorosa de la nacionalidad española a los puertorriqueños por el Tratado de París del artículo del 98 en su artículo 9 supone una absoluta barrabasada moral y jurídica, además de una mácula para la historia de España y de la presencia hispánica en ultramar. Este tremendo agravio histórico, que es una situación única, singularísima y especialmente sangrante en nuestra historia, amerita, a mi juicio, un reconocimiento y un resarcimiento en la medida en la que sea posible 126 años después. Para ello proponemos una ley de nacionalidad española reparativa, que es un ámbito, de la nacionalidad reparativa, en la que nuestro país se puede preciar de ser vanguardista y de ser pionero en cuestiones ya probadas y que se han llevado a cabo con éxito, como la cuestión de los sefardíes con la ley del 2015 o la reconexión de aquellos que perdieron su españolidad a causa de la guerra civil o de las circunstancias de la posguerra. Y ya puestas estas ideas básicas, vamos a hablar de la historia que vincula a Puerto Rico y España. Durante siglos se conoció a Puerto Rico como la avanzada de las Indias, el pie más firme de España en América, le llamaba el conde de Aranda. Cristóbal Colón avistó la isla en su segundo viaje en 1493 y la presencia fija castellana se sitúa en 1508. La ciudad de San Juan, que recibió su escudo de armas de los mismos reyes católicos en 1511, se disputa, según cómo tasemos, con Santo Domingo el ser la sede del primer obispado de América. Fortín militar español por antonomasia, insulares y peninsulares combatieron juntos, codo con codo, siglo tras siglo, para mantener alzado el pabellón hispano. Y no fueron pocos quienes intentaron rendirlo: holandeses, franceses, ingleses, corsarios y bucaneros de todo tipo. Todos ellos fueron rechazados una y otra vez, hasta que una España esclerótica y exhausta tras 4 siglos de aventura ultramarina cedió el territorio y a sus habitantes ante unos pujantes Estados Unidos mediante el infame Tratado de París de 1898. Este inicuo documento resulta, sin duda, el más lamentable paradigma de la injusta preterición de España hacia Puerto Rico, que no solamente se refiere al 98, sino que, por desgracia, dura hoy ya más de 2 siglos. Puerto Rico desarrolló, y les voy a probar por qué dura más de 2 siglos, Puerto Rico desarrolló un gran papel en la obra constituyente de Cádiz, que empezó en 1810. El puertorriqueño don Ramón Power y Giral llegó a ser vicepresidente. Puerto Rico en aquella ocasión consiguió la Diputación Provincial, los varones libres de Puerto Rico una ciudadanía plena, y bueno, pues todo aquello se vino abajo como la obra entera de Cádiz. Ahí Puerto Rico no quedó sola en la vuelta del absolutismo. Posteriormente, cualquier avance en cuanto al autogobierno puertorriqueño quedó condicionado tanto en el reinado de Fernando VII como el reinado de Isabel II por el gran trauma de las independencias continentales hispanoamericanas, y también por el miedo a una revuelta de esclavos y negros libertos al estilo de Haití. La historia dirá que esos miedos, en el caso de Puerto Rico, eran infundados. Cuando comienza el Estado liberal en los años 30, con el Estatuto Real de 1834, se le dan dos asientos en el estamento de próceres a Puerto Rico. Pero ese encaje constitucional, por desgracia, decae con la Constitución de 1837, que deja a Cuba y Puerto Rico en una situación de indefinidad constitucional. Se dice que se desarrollarán unas leyes especiales que definirán el estatus. Por desgracia, estas leyes especiales se postergarán ad calendas grecas. Aunque todavía en franca decadencia, el león hispánico todavía tuvo un último arranque de fuerza en los años 50 y 60 del siglo XIX, más o menos coincidiendo con los gobiernos de Leopoldo O'Donnell. En esa ocasión, España, en vez de afianzar su presencia en las Antillas, que las tenía, como hemos dicho, en una situación de indefinición constitucional, de excepcionalidad,
pues se dedicó a guerras de poco provecho. En el 59 fuimos a la guerra con Marruecos, de la que apenas sacamos provecho. Apoyamos a los franceses en la invasión de Conchinchina, que pintábamos nosotros allí en Vietnam. Apoyamos a los franceses en la segunda intervención que tuvieron en México. Tuvimos la desgraciada guerra del Pacífico contra nuestros hermanos chilenos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, que aquello nos sirvió, aquello fue un desastre. Y mientras tanto, Puerto Rico y Cuba quedaban varadas. En 1865 se convoca una junta de información que se reunió el año siguiente, en el 66, para resolver de una vez las cuestiones de Cuba y Puerto Rico. Y allí se manifiesta por primera vez con total claridad la cuestión que condicionará en mayor medida la situación de Puerto Rico durante la última década del siglo XIX, y me refiero al condicionamiento de Cuba. Fíjense que el ministro de Ultramar, por entonces, Antonio Cánovas del Castillo, decía que en Puerto Rico todo el proceso para designar comisarios y tal se hizo sin dificultad alguna, y respecto de aquella isla los deseos y propósitos del gobierno se han cumplido en todos los sentidos. Muy por el contrario, en el Senado español hubo discusiones sobre la posible ilegalidad de las actuaciones del capitán general de Cuba, apoyado por ciertos hacendados y ciertas personas, y ya se alertaba de una situación que podía ser explosiva en la isla de Cuba en contraposición a Puerto Rico. Reunida ya en Madrid la Junta en el 66, la delegación puertorriqueña, de talante constructivo y razonable, pidió la abolición de la esclavitud y pidió medidas que eran bastante mesuradas y bastante interesantes. Entre otras cuestiones, por la presión de la delegación cubana, los delegados puertorriqueños fueron desoídos y se mantuvo a las Antillas españolas en una situación de excepcionalidad. En este estado llegamos al año revolucionario de 1868. En aquel año, tanto las Antillas como la propia península van a la revolución. En España, todos los descontentos con Isabel II, que era prácticamente el país entero por entonces, en la septembrina obligaron a la reina a salir corriendo hacia Francia. Y en Puerto Rico, el 23 de septiembre, estalló la mayor rebelión que hubo contra la soberanía española, el Grito de Lares. Duró un día. Fue controlada militarmente al día siguiente, el día 24, en la batalla de San Sebastián del Pepino. La mayor contestación que hubo al poder español en Puerto Rico en el siglo XIX duró un día. Esto es muy destacable porque se puede decir que Puerto Rico en el siglo XIX no es que fuese el territorio ultramarino más tranquilo de la corona, es que fue el territorio de la corona más tranquilo, incluyendo la propia península, en un siglo en el que la península se desangró con guerras carlistas, revoluciones obreristas a finales de siglo, incluso revoluciones cantonales con todo tipo. Creo que fueron cerca de 200 pronunciamientos militares. Puerto Rico se mantuvo en una asombrosa calma. Bueno, pues ya cuando entramos en y por cierto, el Grito de Lares tuvo su réplica en Cuba, con el Grito de Yara, con una diferencia notable. La revolución en Puerto Rico duró un día y en Cuba degeneró en una guerra civil que duró 10 años. Un día frente a 10 años. Esa es la diferencia entre Puerto Rico y Cuba. Bueno, pues ya entrando en el sexenio revolucionario se producen, hay ministros de ultramar que se dan cuenta de que hay que dar un trato distintivo a Puerto Rico. Me refiero a Segismundo Moret y me refiero también a Manuel Becerra. Y efectivamente, Becerra incluso llegó a hacer un proyecto de constitución de Puerto Rico dentro de la monarquía española, se volvió a instituir la Diputación Provincial, se le extendieron la Declaración de Derecho del Título I de la Constitución del 69 y por lo tanto la ciudadanía de pleno derecho, ayuntamientos representativos, etcétera. Incluso se llegó a confeccionar, mientras tanto Cuba continuaba en guerra civil, y se intentó incluso hacer un Estado federal que incluía a Cuba y también a Puerto Rico como estados federados. Tengo que decir que todos los avances que se dieron con Puerto Rico fueron extremadamente dificultosos por la confluencia de un lobby hispano-cubano muy bien organizado. Y cuidado, cuando estoy hablando aquí de Cuba no me refiero ni a Cuba en sí, ni a la cubanidad, ni a los cubanos, ni a la mayoría de los cubanos, ni siquiera a una parte representativa de los cubanos. Me estoy refiriendo a un lobby con unos apellidos muy concretos que estaba formado por unas
personas muy determinadas, entre los que tenemos a indianos enriquecidos, industriales con intereses en el Caribe, y por supuesto estoy hablando también de peninsulares, negociantes y banqueros que se lucraban con el tráfico naval y el abastecimiento de las tropas destinadas a la guerra, propietarios de plantaciones y esclavos, que además tenían muchas terminales, Centro Hispano Ultramarino de la Península, el Casino Español de La Habana, la Asociación de Hacendados y Propietarios de Esclavos de Cuba, etcétera, etcétera. No por casualidad, el rey Amadeo de Saboya abdicó justo cuando se iban a votar reformas para las Antillas. Bueno, pues este sexenio revolucionario y el intento de república federal que hemos comentado cayeron con el golpe de Estado de Martínez Campos a finales del 74 y empezó la restauración borbónica. Por desgracia, la restauración borbónica no, por esta presión del lobby hispano-cubano, retiró casi todas las reformas de Puerto Rico, excepto la abolición de la esclavitud de 1873, que ya había sido pedida por los propios puertorriqueños en la Junta de Información del 66. Eso sí que se mantuvo, afortunadamente, pero todo lo demás se retiró. Y fíjense, en defensa de esta visión de lo bueno que hubiese sido mantener este trato diferencial hacia Puerto Rico, les traigo a colación las palabras de alguien tan poco sospechoso de simpatizar con los republicanos federales y con los gobiernos radicales del sexenio revolucionario como Manuel Fraga Iribarne. Para aquellos que nos escuchen desde América y no lo sepan, fue ministro y vicepresidente segundo en el régimen franquista y posteriormente fundador de Alianza Popular, el actual Partido Popular. Y decía así Manuel Fraga: la generosidad y comprensión de la República no fueron seguidas por la Restauración, que tampoco acertó a distinguir convenientemente el caso de Puerto Rico del de Cuba. En esta última había realmente grupos importantes que ya solo deseaban la independencia. En Puerto Rico, no. Palabras de Manuel Fraga. Ya ven que esto es una propuesta que incluso en sus raíces históricas puede abrazar tanto a las izquierdas como a las derechas. Sea como fuere, alcanzamos ya los años 90 en los prolegómenos del gran desastre. Y bueno, pues aquí se empieza a abrir paso la idea de la autonomía y se pone una base autonómica en 1895 que tienen que volver a ser paralizadas nuevamente porque estalla una revolución coordinada en 30 y pico ciudades de Cuba y se inicia una guerra absolutamente draconiana en la que España, para poder mantener el control de aquello, tiene que enviar a 300.000 soldados, tiene que dividir la isla en trochas, que son líneas fortificadas de costa a costa, de norte a sur, convertir Cuba en una especie de celda prácticamente. O sea, y mientras tanto Puerto Rico se mantenía en una quietud asombrosa. Bueno, tengo que decirles que la indefinidad constitucional en la que se mantuvo de manera forzada Puerto Rico durante décadas se acabaría en 1897, con la aprobación de una constitución autonómica bastante avanzada que después hablaremos. Pero aquí es importante, ¿no? Porque en principio nosotros decimos Cuba y Puerto Rico. En la cabeza lo tenemos como Ceuta y Melilla, ¿no? Que realmente están a 500 kilómetros y tienen mucha diferencia. ¿Qué es lo que explica? Porque realmente no es intuitivo. ¿Qué es lo que explica la diferencia entre Cuba y Puerto Rico en las últimas décadas del siglo XIX? Bueno, fíjense, por ejemplo, si nos vamos a la cuestión demográfica, tenemos datos demoledores. Entre 1850 y 1900, Cuba incrementó su población un 32,61%, mientras que Puerto Rico multiplicó a sus vecinos en un 138,31%. Por tanto, porcentualmente la tasa de crecimiento poblacional en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX multiplicó por 4,24 veces la de Cuba. Realmente las cuestiones iban mejor en Puerto Rico. Y si lo observamos con una perspectiva más amplia, en Puerto Rico, entre 1765 y 1899, la población se incrementó, se multiplicó por más de 21. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hubo esta explosión? Bueno, pues además de unas medidas de fomento económico que después comentaremos, hay causas también demográficas. La primera es que a medida que, como hemos dicho, Puerto Rico era un fortín militar español y a medida que el continente se iba independizando, había fidelistas, lealistas a la corona que se iban reagrupando en Puerto Rico. Evidentemente, estos señores
traían como señal distintiva un españolismo acrisolado, militante e incluso agresivo ante cualquier tentativa separatista. Y además de ello, las medidas de fomento económico que se dieron con relativo éxito durante el siglo XIX hizo que nunca dejasen de llegar sucesivas oleadas de peninsulares, de baleáricos y de canarios a Puerto Rico. Así, fíjense, en el mayor periodo de avecinamiento foráneo, entre el 51 y el 80, arribó un 37,5% del total de inmigrantes que recibió Puerto Rico en el siglo XIX. Pues bien, de estos, un 88,20% provenían de la España peninsular, de Canarias y de Baleares. En vista de estos números, podemos concluir que Puerto Rico fue el territorio hispanoamericano más afecto a la península porque directamente era medio peninsular. Muchos de los puertorriqueños a los que se le va a usurpar la nacionalidad mediante el Tratado de París del 98 tenían a su familia directamente, valga la redundancia, en la península. Esto pues no pasaba en el Perú o en el México de principios del siglo XIX. En los años 30 del siglo XX, Antonio Machado dijo que Madrid era el rompeolas de todas las Españas. Pues bien, dada la concentración de realistas asentados de otras partes del continente, hispanoamericano me refiero, y las sucesivas oleadas de inmigración peninsular, balear y canaria, podemos afirmar que durante el siglo XIX Puerto Rico fue el rompeolas de todas las Españas de ambos hemisferios, el crisol de las Españas del Viejo y del Nuevo Mundo. En cierto modo, durante el siglo XIX, la españolidad de Puerto Rico fue más plena incluso que la de la propia península, porque en un espacio pequeño y concentrado convivían todas las formas de ser hispano, que son muy variadas y están muy lejanas geográficamente. En el orden económico jugó un papel fundamental la economía y condicionantes orográficos, por ejemplo, el perfil montañoso de la isla de Puerto Rico, que hizo que progresara el cultivo de café, a diferencia del de Cuba, que se centraron prácticamente de manera monolítica en el azúcar. Y esto es importante. Quiero traer a colación también los datos de exportaciones. Para finales del periodo español, las exportaciones de Puerto Rico se dividían en tercios entre Cuba, la península y otros puertos caribeños y europeos. Teniendo presente que a principios del siglo XIX las exportaciones de Puerto Rico a Estados Unidos llegaron a doblar las de las penínsulas, significa que hubo una reconexión mercantil durante el siglo XIX entre Puerto Rico y la península. En contraste, permítanme comentarles los porcentajes de Cuba. Las exportaciones de Cuba se centraron en el azúcar. Desde los años 80 del siglo XIX no bajaron del 80% las destinadas a los Estados Unidos de América y en los años 90 superaron el 90%. Y fíjense que durante el periodo 1872 al 97 la correlación de variaciones de precios en ambos territorios, Cuba y Estados Unidos, fue del 96%. Para el 98 Cuba estaba totalmente desconectada económicamente de la península y por lo tanto el mantenimiento de la unidad política era una quimera. En Puerto Rico pasaba lo contrario, se estaba reforzando la conexión mercantil. Bueno, cerrado la cuestión económica, nos adentramos en la social. Hemos estado hablando ya sobrevolado sobre nosotros la más repulsiva de las sombras, la esclavitud a la que desgraciadamente millones de africanos fueron sometidos en muchos territorios del mundo, pero también en las Antillas, no solo, por supuesto, la Antilla española, sino la holandesa, el Brasil portugués y otros muchos lugares. Esto es una cuestión muy importante también para entender las diferencias. Así, en 1841, el 40% de la población de Cuba era esclava, en contraste con el 11,5% de Puerto Rico. Y más adelante, a principios de los 70, en Cuba la esclavitud representaba el 26% de la población y el 80% de la fuerza de trabajo, en clara desproporción respecto al 6% esclavo de la mano de obra puertorriqueña. Cuando yo les comentaba que cualquier avance de Puerto Rico estuvo condicionado no a los cubanos, sino al lobby esclavista vinculado a los intereses esclavistas en Cuba, que estaba presente tanto en la isla como en la península, estos números explican por qué. Pues llegado a
llegado a este punto, también tenemos que decir que en otros ámbitos, aunque por supuesto estamos hablando de una situación que no era idónea ni perfecta, ni muchísimo menos, hemos hablado de que hubo esclavitud en Puerto Rico hasta 1873, había muchas diferencias económicas, sociales, no era para nada un escenario ideal, pero había brotes verdes, ya hemos hablado de ello, en infraestructura también, con la introducción del telégrafo, el cable submarino, carretera central, teléfono. En 1892 se presenta el plan para completar la circunvalación de la red ferroviaria costera en Puerto Rico. En el derecho, aunque se había mantenido en situación de excepcionalidad constitucional, pero en cuanto a los derechos entre particulares se había extendido los códigos de comercio, el civil, la ley hipotecaria, etcétera. En formación se había reorganizado la enseñanza en la isla en 1865, se habían fomentado las ferias como medio de educación agropecuaria, se habían fijado los títulos de ingeniero agrónomo y perito agrónomo, que ya hemos dicho que la agricultura era el sector más importante. Se abrió el primer instituto civil de segunda enseñanza en 1873 y fíjense que hubo también una explosión cultural que demuestra Manuel Fraga en su libro Constituciones de Puerto Rico, que dice que entre 1808 y 1868 Puerto Rico había conocido 16 periódicos frente a los 147 del periodo 1868 al 98. Realmente el último Puerto Rico español vivía una explosión cultural. Esta situación, que no era idílica, pero sí estable, interesante, incluso con escenarios esperanzadores, no tuvo su correlato político institucional hasta la Constitución de 1897. Y vámonos ya con esta Constitución del 97. Se ha preguntado muchas veces si era una mera carta otorgada por España, cosmética, o si realmente había una autonomía. Bueno, tengo que decirles que del análisis solo podemos analizarlo desde el punto de vista teórico porque duró unos meses el régimen autonómico, pero sobre el papel consagraba el reconocimiento de la plena ciudadanía española con todos los derechos inherentes, la igualdad de derechos políticos entre peninsular y antillano. También se aprobó otra constitución autonómica para Cuba, pero que era irreal. Era irreal porque aquello era totalmente insostenible. Elecciones regulares, alcaldía representativa, aseguramiento de la participación isleña en las Cortes españolas, un parlamento isleño con una cámara electa y un consejo con mayoría puertorriqueña, 8 isleños electos por 7 nombrados por la corona, y todo esto convivía con un representante de la monarquía, el gobernador, que seguía teniendo importantes atribuciones. Por cierto, el régimen autonómico solo podía modificarse conforme al artículo 2 adicional de la Constitución en virtud a petición del Parlamento insular. Por lo tanto, quedaba bloqueado, blindado frente a un posible interés de la península en revocarlo. Incluso en materias concretas ofrece rasgos bilaterales, que parece que estamos leyendo más un tratado bilateral entre dos países en pie de igualdad que una carta autonómica. Fíjense que le voy a leer el artículo 40 de la Constitución, de manera fragmentada. Sin perjuicio de lo que pueda convenir en su día los dos gobiernos, es sobre aranceles, ¿vale? Las relaciones mercantiles entre la península y la isla de Puerto Rico se regirán por las siguientes disposiciones. Se formará por los dos gobiernos una lista de artículos de procedencia nacional directa. Si hubiera conformidad entre los dos gobiernos, las listas se considerarán definitivas. Si hubiera discrepancia, se someterá a una comisión de diputados del reino formada por iguales partes de puertorriqueños y peninsulares. Las tablas de valoración relativas a los artículos se fijarán de común acuerdo y las modificaciones se llevarán a cabo por los respectivos gobiernos y se revisarán contradictoriamente cada 2 años. De luego, por un momento, en la lectura de este artículo 40 parece que estamos hablando de un tratado bilateral entre dos estados soberanos. Incluso, fíjense, algunos autores aseveran que los puertorriqueños se quedan privilegiados respecto a la península, a los peninsulares, con este régimen autonómico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico participa con absoluta normalidad en las Cortes peninsulares y vota las leyes que van a afectar a los peninsulares. En cambio, el régimen autonómico solamente puede cambiarse a petición del Parlamento insular. Por lo tanto, en cierto modo, hay un desequilibrio a favor del puertorriqueño. Y además, la isla pasa a gozar una autonomía que por entonces no se contemplaba para otras regiones españolas peninsulares. Así, el eminente político y periodista puertorriqueño Luis Muñoz Rivera dirá en 1901: en los días del que llamaron en América despotismo español,
Puerto Rico mandaba a sus diputados a las Cortes, votaba sus leyes, era una provincia de España igual a las provincias europeas por la Constitución que las amparaba, nivelándolas en el derecho y aún otorgando a la isla del Atlántico la autonomía que rehusaba a las tierras del continente. O sea que, desde ciertas perspectivas, incluso pasan a estar privilegiados. Bueno, va a llegar la guerra del 98, se irá a un gobierno militar estadounidense, entonces no podemos valorar realmente no podemos valorar digamos, una trayectoria autonómica porque no la hubo, pero sí que tenemos algunas opiniones autorizadas sobre este régimen autonómico. Les voy a compartir la opinión de la propia diplomacia consular estadounidense presente en San Juan en abril de 1898, el informe que ellos transmitieron a Washington. La noticia del cónsul Hanna de Estados Unidos en Puerto Rico al Departamento de Estado no se parecen a las que vienen de Cuba y han hecho una gran impresión en los círculos oficiales. El cónsul dice que la autonomía en Puerto Rico, últimamente concedida por el gobierno español de Su Majestad, ha sido proclamada y ha de ser un éxito. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo leal y pacífico y todos parecen contentos con la autonomía concedida por la madre patria. Esto decía la diplomacia estadounidense escasos meses antes de la invasión de Puerto Rico y de que Estados Unidos y España pactasen la retirada de la nacionalidad española a los puertorriqueños. Imagínense qué infamia. Y ahora vamos a ver a las opiniones de relevantes puertorriqueños. Vicente Geigel Polanco, uno de los fundadores de la Academia Puertorriqueña de la Historia en 1934 y secretario de Justicia en 1949. Disfrutaba el país, Puerto Rico, de un gobierno autonómico fundamentalmente soberano, descansando la máxima responsabilidad del régimen político, la iniciativa y el talento de los propios puertorriqueños. El juez Hiram Rafael Cancio, una opinión expresada en un caso de corte distrito de los Estados Unidos, distrito de Puerto Rico. La Carta Autonómica concedió a Puerto Rico la casi más perfecta clase de gobierno propio local imaginable y reconoció a la isla voz y voto a la legislatura española, a las Cortes, aunque no por primera vez. Era una carta extraordinariamente liberal. Alfonso García Martínez, jurista puertorriqueño, a quien ya hemos hecho alusión en algunas de sus ideas, quien fungió, entre otros cargos, de juez superior, miembro de la Junta del Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico, además de profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. Se estructuró un gobierno constitucional puertorriqueño con el beneplácito de la inmensa mayoría del pueblo. Fue un desarrollo político que no ha sido igualado. Se refería al Estado Libre Asociado allá por 1976. Y en 2023, el doctor puertorriqueño José Carlos Arroyo Muñoz, miembro de la Universidad Interamericana, desde un prisma bastante crítico con la administración española del siglo XIX, dice lo contrario, dice lo siguiente, perdón. La Carta Autonómica tiene unas características, en 2023 dice esto, el año pasado, que no han sido, y una persona que parte de posicionamientos críticos con la administración española, que no han sido alcanzados en términos de gobierno propio por ninguna de las leyes orgánicas estadounidenses, ni tan siquiera el Estado Libre Asociado. Nos está diciendo que con el régimen autonómico de 1897 Puerto Rico tenía más competencias que hoy. Bueno, pues viene la guerra. España hubo oposición armada a la invasión, pero realmente muy poca. También en desagravio de las armas españolas, tenemos que decir que, como ya hemos dicho, durante 4 siglos, isleños y peninsulares combatieron codo con codo contra todos y lograron preservar la soberanía española durante 4 siglos. El año que viene se cumplirá el 4º centenario de la reconquista de San Juan, que fue invadida por los holandeses en 1625. Y bueno, pues también podemos hablar del intento de invasión muy serio de 1797 por parte de los ingleses. Con el tiempo se fueron perdiendo Trinidad y Tobago, Jamaica, la costa de los Mosquitos en Nicaragua, la costa de Belice en Guatemala, la Florida, pero Puerto Rico logró resistir, también apoyado por las armas peninsulares durante 4 siglos. Y en esta tesitura llegamos al Tratado de París y al infame artículo 9 de la retirada de la nacionalidad. Del prima de vista jurídico, el Tratado de París del 98 supuso una voladura del bloque constitucional vigente en España, constituido tanto por la Constitución del 76 como por las 2 cartas autonómicas de Cuba y Puerto Rico. La de Cuba, un mero ejercicio de voluntarismo, pero la de Puerto Rico, como acabamos de ver, un régimen autonómico que tenía futuro. Pues bien, como prueba el artículo Tratado de París de 1898 entre la diplomacia secreta y la Constitución de la catedrática de Humanidad de la Universidad de Puerto Rico, Nieves de los Ángeles Vázquez, el Tratado de París fue negociado, firmado y ratificado a través de una serie de sucesivas
numerosas y grotescas violaciones constitucionales, entre las que podemos destacar, sin ánimo de exhaustividad, la actuación de la diplomacia francesa en nombre de España. España no negoció partes importantes del Tratado de París, sino que fue el embajador francés en Washington, que por cierto terminó sus días siendo un banquero multimillonario aupado por los grandes financieros de Estados Unidos, que resultaron muy beneficiados de lo que pasó en 1898. Faltaba una ley especial habilitante respecto a varias de las cláusulas que lo requerían, por ejemplo, esa venta o simulacro de venta que se hizo con las Islas Filipinas, y ni siquiera hubo una ratificación con la preceptiva intervención del legislativo español, sino que simplemente hubo una mera y furtiva rúbrica de la reina regente. Y además de ello, que comenta la profesora Vázquez, a mí me gustaría añadir otros quebrantos constitucionales. La falta de participación de la autoridad autonómica. En el artículo 37 de la Constitución Autonómica del 87 se decía que para cualquier tratado que tocase intereses comerciales de Puerto Rico tenía que estar presente una delegación puertorriqueña. Si era preceptiva una delegación puertorriqueña para hablar de comercio, cuánto más no lo sería para hablar de la soberanía y para hablar también de la nacionalidad de los puertorriqueños. Y bueno, no es que no estuvieran presentes los puertorriqueños, que no lo estuvieron en ningún momento, es que en una gran parte del proceso ni siquiera el propio Madrid estuvo presente, sino representado por un plenipotenciario francés. Y después también, como hemos dicho, según el artículo 2 adicional, el régimen autonómico solo se podía variar a iniciativa del Parlamento Insular, y evidentemente el Parlamento Insular aquí pues no pintó nada. ¿Qué fue lo más grave y doloroso? Pues sin duda la retirada de la nacionalidad española a cerca de 1 millón de españoles puertorriqueños que nunca se habían rebelado contra su país. También hay que decir que el título jurídico que se le da a Puerto Rico en el Tratado de París es el de cesión. España renuncia a sus derechos sobre Cuba. Hay una dictadura militar estadounidense también en Cuba, pero al poco tiempo irán a un proceso constituyente y a la configuración de una nueva nación, pero se cede Puerto Rico y a sus habitantes como si fuesen incapaces de valerse por sí mismos o algo parecido, y se quedan en una situación, se queda durante 50 años en un régimen claramente colonial respecto a los Estados Unidos, y desde mitad del siglo XX en el Estado Libre Asociado, que ya yo ahí no me meto en la valoración porque eso corresponde a los puertorriqueños, y desde luego también queda muy al margen de la propuesta de nacionalidad española reparativa. Bueno, pues llegamos ya al infame artículo 9, ¿no? Se dice que los súbditos españoles naturales de la península, nacidos en la península, que por cierto gente que había nacido en Canarias también tuvieron problemas con esto, si quieren permanecer como españoles y dentro del territorio de Puerto Rico, bueno, pues se da una serie de elementos registrables para que lo puedan hacer y tal. ¿Y qué dice de los isleños? Pues dice, los derechos y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos. El título de cesión aparece con Puerto Rico, con Filipinas y con Guam. Se determinará por el Congreso de los Estados Unidos. Se entrega no solo a la isla, sino 960.000 nacionales españoles de Puerto Rico que nunca se habían rebelado contra España, se les entrega como si fuesen mercancías, instalaciones, al Congreso de los Estados Unidos. Fíjense qué cuestión más dolorosa, ¿no? Y más sangrante. Se habla mucho de antiguas máculas, que si la Inquisición, que si esto, pero no se habla nada de la retirada automática, forzosa, arbitraria, únicamente debido a una intervención militar extranjera de la nacionalidad a casi 1 millón de españoles que ocurrió hace relativamente poco. Bueno, pues aquí hay varias consideraciones, porque tampoco me quiero alargar, pero tenemos que decir que la ciudadanía española era plena para los puertorriqueños, se le había extendido el Código Civil, se le había extendido el título primero de la Constitución, y era una ciudadanía absolutamente plena desde el punto de vista jurídico, incluso si seguimos a Muñoz Rivera, en cierto modo privilegiada respecto a los propios peninsulares en cuanto a los derechos políticos. También tengo que decir que los puertorriqueños se quedaron varados sin una nacionalidad efectiva en el ámbito internacional hasta 1917, en el que Estados Unidos les dio la nacionalidad estadounidense coincidiendo con la entrada del país en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente necesidad de tropas. Se dice que España no participó en la Primera Guerra Mundial, pero hay que decir que miles de españoles sí que participaron en ella luchando en un pabellón que realmente les era ajeno.
Después, ya Puerto Rico, pues hemos hablado del estatus político, pero hay que decir algo que es importante, que hubo una lucha por mantener, por preservar la cultura hispánica y la lengua hispánica, ¿vale? Que se perdió en California, se perdió en Nuevo México, se perdió en Arizona, se perdió en la Florida, se perdieron también muchas lenguas, muchas otras lenguas en los Estados Unidos, el sueco, el alemán, el francés, la luisiana, etcétera, etcétera, pero no se ha perdido el español en Puerto Rico. Hubo una lucha consciente de generaciones durante el primer siglo, la primera mitad del siglo XX de los puertorriqueños por mantener su legado hispánico. Aquí podemos hablar de los juristas que salvaguardaron la herencia jurídica, y me remito al escrito de García Martínez, en la educación y lengua, la labor de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y me refiero al volumen tercero de las obras completas de Margot Vázquez de Arce, una de las fundadoras de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, o la más bonita de la batalla por restituir el feriado de los Reyes Magos. La autoridad estadounidense retiró el festivo de los Reyes Magos y los puertorriqueños lucharon durante mucho tiempo, incluso contra sanciones laborales, hasta que lo recuperaron. Y ahora en Puerto Rico tienen una festividad de los Reyes Magos que yo creo que incluso es tan o más entrañable que la que tenemos aquí en la península. Bueno, y todo esto no lo digo, cuidado, no lo digo por meter el dedo en el ojo de los Estados Unidos, ni mucho menos. Lo digo porque esto puede tener consecuencias jurídicas y puede ser observado por el derecho español. ¿Y por qué? Pues fíjense lo que dice el preámbulo de la Ley de Sefardíes de 2015, en una de las justificaciones más importantes de la concesión múltiple de nacionalidad que hubo aquí en 2015. Los hijos de Sefarat mantuvieron su caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. Como soporte conservaron el ladino o la jaquetía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida. En el lenguaje de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido. Díganme si este párrafo, cambiando ladino por lengua española, no es perfectamente aplicable al caso puertorriqueño. Bueno, terminando ya con la semblanza histórica, ¿terminó en el 98 la preterición de Puerto Rico por parte de España? No, fíjense que España, desde la Constitución de 1931, la Segunda República y en la reforma del Código Civil del 54, ha desarrollado un sistema de doble nacionalidad privilegiado para los iberoamericanos. Pues bien, acabaron entrando Guinea Ecuatorial, Filipinas, Portugal, Brasil, todos los países de habla española, pero Puerto Rico, precisamente por su especial estatus con Estados Unidos, no queda dentro de este sistema hasta resoluciones de la Dirección General del Registro del Notariado que se dan entre el 96 y el 2007. Los hispanos más cercanos a España, los últimos en perder su españolidad, los únicos que jamás se rebelaron contra la metrópoli, fueron los últimos acogidos en el sistema español de doble nacionalidad. Fíjense qué injusticia. Incluso hay una resolución del 3 de abril de 2023, dictada por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que deniega la solicitud de concesión de la nacionalidad española a un puertorriqueño porque dice que tiene pasaporte estadounidense y que por lo tanto tiene que cumplir los 10 años de residencia en vez de los 2 años para los iberoamericanos. Esto fue tumbado por una sentencia de la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de este año. Pero esta persona, este puertorriqueño, que fue discriminado en 2023 para hacer valer sus derechos, tuvo que ir a la Audiencia Nacional. O sea que no es una barbaridad. Y bueno, pues podría seguir contándoles cuestiones, pero yo creo que el antecedente histórico ha quedado más o menos claro y ahora voy a comentarles en qué consiste esta propuesta, que primero hay que fundamentarla, ¿no? En qué consiste esta propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico. Bueno, pues parto de los conceptos de nacionalidad reparativa, que si quieren pueden leer a Alfons Aragonés, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, que tiene un artículo sobre ello, o la tesis doctoral de Daniel Pamplona en la Universidad de Alcalá sobre la reintegración de los sefardíes en el sistema jurídico español, que tiene un punto muy interesante porque vincula esta cuestión con la evolución de la libertad religiosa en España, y a mí me gustaría también vincular la cuestión de Puerto Rico con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en su artículo 15, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y dice también, a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad. Bueno, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escuche lo que dice la Constitución Española en su título primero de los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española, en el 78. Artículo
10.2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reiteramos que esta declaración dice: a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad. El artículo 11.1 se dice: la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. Ya vimos que la retirada de la nacionalidad en el 98 fue ilegal e inconstitucional. Y el artículo 11.2 dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Yo creo que España no tiene una obligación jurídica de reintegrar la nacionalidad de los puertorriqueños. Creo que no la tiene, no somos responsables jurídicamente, no se nos puede obligar respecto a lo que hicieron nuestros tatarabuelos. Ahora bien, España voluntariamente, al igual que hizo de manera, yo creo que muy inteligente y con buen sentido con los sefardíes más de 500 años después, pues puede acogerse a ser un país vanguardista en cuanto al respeto a los derechos humanos y tener también presente esto en la cuestión de Puerto Rico. Bueno, pues ya con todo lo expuesto les diré que lo que es materialmente en sí la propuesta está fundamentada en la Ley 52/2007 llamada de Memoria Histórica, la Ley 1215, sobre todo la Ley 1215 en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, la Ley 20 del 22 de Memoria Democrática llamada Ley de Nietos, que reintegra a aquellos que perdieron la españolidad por la guerra civil, la posguerra, incluso alcanza a la emigración económica y a las mujeres que perdieron su nacionalidad por casarse cuando no era compatible, por casarse con personas extranjeras, ¿no? Y después otras normas de rango menor, Decreto 39 del 96, Real Decreto 1790 del 2008, que le dio la nacionalidad a algunos o posibilitó que accediesen a la nacionalidad a algunos brigadistas internacionales de la guerra civil. Bueno, pues esta iniciativa contempla una adquisición de nacionalidad española compatible con el mantenimiento de la nacionalidad estadounidense y de un eventual Puerto Rico independiente. Así, los adquirentes, como el caso sefardí, podrán conservar su actual pasaporte, al que sumarían el español y la ciudadanía de la Unión Europea que le viene dada. Se propone un preámbulo de exposición de motivos que, de manera simétrica al caso sefardí, recoja los lazos centenarios entre Puerto Rico y España, la pervivencia de la cultura hispánica en Puerto Rico, todo el itinerario puertorriqueño desde el Tratado del 98 hasta el sistema de la nacionalidad, todo lo que hemos estado hablando hoy. Se establezca la ley como punto de reencuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de los puertorriqueños despojados injustamente de su nacionalidad en el 98, y bueno, pues eso siguiendo el modelo sefardí. Lo que se propone más o menos no es así nominalmente, pero al final el caso sefardí fue una especie de carta de naturaleza múltiple por concurrencia de circunstancias excepcionales. No es así porque la carta de naturaleza stricto sensu es individual, pero la práctica, como dice Daniel Pamplona, fue una utilización de algún modo sesgado de la figura jurídica de la carta de naturaleza. Bueno, pues esto es conforme a la ley de sefardí en términos generales y el artículo 33.1 de la Ley de Memoria Democrática, el decreto 39 del 96 y el Real Decreto 1792 de 2008 en relación con los brigadistas internacionales también contempla esta fórmula. Hay que decir que estas declaraciones que parten de una injusticia que se reconoce no constituirán un título para reconocimiento de una responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier administración pública, ni dar lugar a una reparación de índole económica o profesional conforme al artículo 4.5 de la Ley de Memoria Histórica. Un plazo concreto que copiamos el de la disposición adicional primera de la Ley sefardíes. Un plazo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley, y dicho plazo podrá ser prorrogado por el Consejo de Ministros por 1 año. La posibilidad de mantener la nacionalidad anterior, con la nueva española, con el sistema de doble nacionalidad que viene reconocido en nuestra Constitución, viene reconocido en nuestro Código Civil, que se ha extendido ya a los puertorriqueños por las resoluciones de la Dirección General del Registro del Notariado y por la jurisprudencia ya consolidada, como en 2024 tuvo que recordar de nuevo la Audiencia Nacional. Eso también aparecía en la Ley sefardíes, o en el artículo 33.1 de la Ley de Memoria Democrática y en el Real Decreto 1792 del 2008 de los brigadistas internacionales. ¿Qué requisitos tendría? Bueno, pues contemplo varias vías. Una vía general, acreditar el vínculo genealógico con un puertorriqueño ciudadano español que fuese despojado de su ciudadanía en el 98, y para esto tenemos documentación fehaciente porque estamos hablando de un siglo y pico. Está documentado partida del registro civil, nacimiento, matrimonio, partidas canónicas, bautismo, matrimonio, entierro, y bueno, pues eso. Aprobar también una prueba de conocimiento de la Constitución española y la realidad social y cultural actual de España.
y acreditar también dominio de la lengua española para aquellos puertorriqueños que no residan en la isla, en España o en otro país hispano. Estas pruebas se realizarán en el Instituto Cervantes y todo ello conforme al artículo 1.5 de la Ley de Sefardíes. Un certificado o certificado de antecedentes penales del país de procedencia y también de los países donde haya estado residiendo la persona en los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Y esto aparecía también en el artículo 2 de la Ley de Sefardíes. Y, bueno, por supuesto, evidentemente, con la documentación traducida y apostillada, pues cuando sea necesario. Después también contempla una vía privilegiada, exceptuada ciertos requisitos, para aquellos puertorriqueños que hayan colaborado activamente en la conservación y fomento de las raíces hispánicas en Puerto Rico. Por ejemplo, y sin ánimo de esa actividad, profesores de lengua española, historia del periodo español, literatos, personas vinculadas al patrimonio cultural, etcétera. ¿Vale? Entonces, uno puede pensar, bueno, esta especial vinculación con España, esta especial preservación es un concepto jurídico indeterminado, bueno, tampoco es novedoso. Fíjense que la ley de Sefardía en su artículo 1.3 y 2.3 habla de una especial vinculación con España. Fíjense, de personas que nos estamos remontando a más de 500 años. Y después, en la ley de memoria democrática, en el artículo 33.1, se dice, se entenderá que concurren las mismas circunstancias excepcionales en los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes en la defensa de la democracia en España. Por lo tanto, ya hemos visto que cláusulas similares se han introducido en leyes que han sido perfectamente vigentes en España. Una vía especial para los menores y personas con capacidad modificada judicialmente para cumplir, entre otras, con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Una posterior inscripción en el registro civil, previo cumplimiento del requisito de jura o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. También aparecía esto, por ejemplo, en la Ley de Sefardí, en el decreto 1792 del 2008, una regulación especial de concurrencia de procedimientos, porque hay mucha gente en Puerto Rico que está ahora mismo intentando acceder a la nacionalidad española. O sea, hay una petición social ya, no es algo que se plantea desde la teoría, sino que es que realmente hay mucha gente que ha ido al consulado español y está intentando ya obtener la nacionalidad española con la ley de Nieto. Bueno, estas personas, si entrase en vigor en fecha cercana a esta nueva ley, pues que se tuviese en cuenta para hacer algún tipo de pasarela para que no pierdan su derecho, ¿no? Bueno, en Puerto Rico esto, como ha comentado el presidente, realmente ha tenido mucha repercusión y hay mucha gente que se pregunta si es posible, si realmente sería posible simultanear los pasaportes estadounidense y español. Bueno, hay muchos puertorriqueños que han accedido a la nacionalidad española con el sistema de la nacionalidad, algunos ahora con la ley de memoria democrática. Ricky Martin es español, Benicio del Toro es español, exgobernadores de Puerto Rico son españoles y por supuesto mantienen su pasaporte estadounidense. Hay que decir que 2.337 solicitudes de ciudadanos estadounidenses fueron admitidas como su nacionalidad española por la ley de Sefardíes. Por lo tanto, estamos hablando de que por miles de veces se ha probado que ambos pasaportes son simultáneos. También me preguntan, bueno, más allá de que la idea pueda ser más o menos interesante, ¿esto es viable políticamente en España? Hombre, posiblemente ahora mismo no. Ahora mismo en España no es viable casi ninguna ley por la situación en la que está el Parlamento, pero el mero hecho de que en 2015 España tuviese la altura de mira tanto a izquierda como a derecha, porque esto se empezó a mover con el gobierno de Rodríguez Zapatero, con los ministros Bermejo y Camaño, y después lo remata Ruiz Gallardón con el Partido Popular. Hubo un consenso político por un tema que era menos sangrante porque era mucho más lejano, lo de Puerto Rico es mucho más claro y por lo tanto eso demuestra que en un momento en el que la situación del país esté más normalizada, que posiblemente no sea en estos momentos, pues es perfectamente posible porque el legislador español a izquierda y a derecha ya ha demostrado su sensibilidad con este tipo de cuestiones. También se pregunta, y es normal, si es viable socialmente, si España puede asumir este proceso de nacionalizaciones. Bueno, la mejor respuesta es que esto ya ha pasado también. La ley de Sefardíes se concedieron 72.033 nacionalidades, la ley de memoria histórica 373.616 nacionalidades españolas estimadas, la ley democrática, la ley de memoria democrática, se conocen los datos del 2023, para 2023 llevaba más de 226.000 solicitudes y se habían aprobado más de 100.000. Este año se ha prorrogado la vigencia de la ley
de memoria democrática y es esta ley, la ley de memoria histórica, son controvertidas, la lectura que hace de la historia, etcétera, pero no son controvertidas en cuanto a devolverle la nacionalidad a aquellos que la perdieron a consecuencia de la guerra. Y por lo tanto, socialmente España, por supuesto, puede admitirlo. También tenemos que decir que no se iba a producir tampoco una gran llegada de puertorriqueños a España por la sencilla razón, primero, de que es una población muy limitada, por ejemplo, comparada con la venezolana, con la mexicana, con la colombiana, y además que, digamos, el migrante económico tiene acceso franco y expedito a un mercado de trabajo muchísimo más potente que el español, como el estadounidense. Y por lo tanto, que va a haber personas jubiladas que su segunda vivienda en vez de Florida la van a comprar en España, por supuesto que sí, que muchos estudiantes puertorriqueños harían un año aquí, se incentivaría que hiciesen un año aquí o que estudiasen aquí la carrera, sí, pero no va a haber una marea visible en la sociedad española porque simplemente los números no dan. Y fíjense, incluso, esto es una desgracia, pero hace socialmente más viable la iniciativa. Según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos del 2023, la media de edad de la población de Puerto Rico era de 45,2, creo. La de España de 44,37. España es un país muy envejecido. Por desgracia, Puerto Rico es un país todavía más envejecido. O sea, los números nos dan para que haya un impacto social relevante aquí en la península. Y bueno, pues ya para terminar, también mucha gente se pregunta esto que aportaría, o sea, más allá de que puede ser una idea bonita o lo que sea, esto que aportaría a la España actual, ¿no? Si lo aprobásemos. Pues yo distingo dos planos, el inmaterial y el más prosaico, el material. En lo inmaterial, España volvería a demostrar unos altísimos estándares morales y volvería a ser un país pionero en la apertura a los conceptos de doble nacionalidad, nacionalidad reparativa, como ya se hizo con el sistema de doble nacionalidad iberoamericano, como ya se hizo con la ley de sefardíes, como se está haciendo recuperando a los descendientes de la guerra y de la posguerra, incluso del exilio económico. Volveríamos a estar en la vanguardia de una especial visión de respeto al derecho fundamental a la nacionalidad y creo también que redignificaría a nuestro propio país y a su historia. El pasado ultramarino de España, la historia de España, con sus luces y con sus sombras, tuvo cosas buenas y cosas malas. Aquí hemos hablado sin disimulo de la esclavitud, pero en todo caso determinó la historia de la humanidad. Fue portentosa, una presencia continuada en lugares tan distantes durante 4 siglos. No merece tener un broche final tan lamentable como el indigno Tratado de París de 1898. Yo creo que una ley de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico redignificaría a nuestro propio país, a nuestra historia y a la historia de nuestra presencia en ultramar y por ende a la comunidad de 600 millones de hispanohablantes que podríamos ampliar a 850 millones si tuviésemos en cuenta a nuestros hermanos lusófonos. Y en el plano práctico, los puertorriqueños nacionalizados pueden ser nuestros mejores embajadores culturales y artísticos. Hemos hablado de grandes cantantes, de grandes cineastas, realmente es una población muy creativa. Y después serían nuestros mejores embajadores también, económicos, mercantiles y de negocio, en el mercado económico más importante o uno de los dos más importantes del mundo, el de Estados Unidos. Es una población preparada, es una población bilingüe, es una población bien situada, incluso con presencia. Hay gente puertorriqueños que hablan perfectamente el español, que están en las cámaras de los Estados Unidos. Y después, por supuesto, se incentivarían intercambios académicos, sociales, humanos, turísticos, de todo tipo. Y también, del lado puertorriqueño, yo creo que los puertorriqueños podrían convertirse, o esto ayudaría a que se convirtiesen en el puente entre los dos mundos, ¿no? El hispano, dos de los mundos principales que configuran la humanidad. El hispano en general, España en particular, y el mundo anglosajón en general y su actual cabeza, los Estados Unidos en particular. Se le daría también una oportunidad a que después de tanto sufrimiento puedan gozar con justicia de lo mejor de ambos mundos a través de este abrazo fraterno que su otrora madre patria y ahora hermana España les puede enviar en forma de ley de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico. Y con esto he terminado. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, don Rafael, por su brillante exposición, que yo por lo menos comparto y apoyo plenamente. Vamos, ha sido una exposición brillante. Tiene la palabra a continuación la doctora Colón Santiago. Gracias, presidente. Gracias, secretario, por la invitación. Gracias, Rafael, por la invitación. Gracias al señor que me está ayudando ahí en tecnología. Por el tiempo, gracias a ustedes. Bienvenidos. Yo soy Cecian Colón Santiago, puertorriqueña. Yo sé que 2 o 3 están cansaditos, pero esto va a ser bien rápido. De veras, gracias por su tiempo. ¿Por qué me pide Rafael venir a exponer qué nosotros los puertorriqueños pensamos? Primeramente, cuando yo leo la propuesta quedé sumamente emocionada, sumamente enamorada de ella. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, nuestros primeros padres fueron los españoles. No fueron 2 días, fueron 400 años de historia. Y esos 400 años de historia se plasman en el proceso de nuestra identidad como puertorriqueños. Nosotros como puertorriqueños, sin la parte española, no somos puertorriqueños. Nosotros somos una mezcla de españoles, indios y africanos. Por esa parte, para mí fue sumamente emocionante y fundamental que no es solamente un proceso jurídico de historia, de un acto de historia, ¿verdad?, de reparación, que encuentro que es sumamente elegante y sumamente digno y que podemos, esos lazos presentes en nuestra identidad, podemos reforzarlos. Así que ese es mi punto de vista para mí como puertorriqueña. Me imagino que tengamos diversidad de pensamientos y se respetan y están muy bien. Pero por la mayoría de nosotros, ¿por qué decidimos tener esta nacionalidad o por qué aceptaríamos? Que es otra pregunta que siempre nos vamos a estar haciendo. Primeramente porque es una opción. La persona que la quiera, pues la puedes realizar. No pierdes tu otra nacionalidad porque en esta ocasión es algo voluntariado. Es porque tú tengas las evidencias, tengas los documentos y que pases unos exámenes que están debidamente puestos en la propuesta, porque tenemos que indicar que sabemos español a pesar de que estemos en cualquier parte del mundo. Así que para mí es una propuesta que considero que nuestros lazos fundamentales como familia se pueden ver plasmados en la historia. 400 años de historia, Puerto Rico estaba bajo el mando de España y con mucha aceptación. Mucha gente puede pensar de distintas formas, pero por mi parte, la historia está plasmada no solamente en el aspecto de libros. Usted cuando va a Puerto Rico, cuando yo vine aquí me emocioné mucho, porque Madrid tiene la esencia de mi país. Vemos las calles de Madrid, son igualitas que las de Puerto Rico. Cuando vamos caminando por el viejo San Juan, tenemos fortalezas, tenemos castillos, tenemos las iglesias, tenemos 78 municipios que todos parecen pequeños Madrid en mi isla. Así que los invito a que puedan visitarlo, porque es venir a Madrid, es para mí sentirme en casa. Porque a pesar de que fuimos parte de España, lamentablemente pues somos estadounidenses, somos anglosajones, pero no perdemos nuestra lengua, no perdemos el español, no perdemos nuestras tradiciones, no perdemos nuestra cultura. Si él indicó sobre los Reyes Magos, es la celebración más importante y más esperada por la infancia y por los grandes también, porque es un evento que acapara toda nuestra isla. Pues a base de nuestras tradiciones y nuestra cultura, los españoles nos dieron lo fundamental para mi isla, que es el catolicismo. Es la fe que predomina ahora mismo en nuestra isla. Por eso celebramos la Navidad, celebramos los días de los Reyes, celebramos las distintas fiestas de los 78 municipios que le mencioné, que tienen patronos, ya sean vírgenes o sean obispados. Así que la esencia española está en todos lugares. Para mí como educadora la tengo presente todos noviembre 19, porque esa semana de noviembre, que pasó no hace mucho, que la extrañé no estar allí, porque ahora estoy acá. Pero me emociona mucho ver que cada una de nuestras escuelas públicas y privadas hacen esa semana conmemorativa para celebrar lo que somos los puertorriqueños, que somos la base española, de que somos africanos y que somos indios. Y usted va a estar, si tiene la oportunidad o los invito a que pueda ver el currículo de Puerto Rico, nosotros estamos siempre plasmados lo que es la península. Nuestros niños desde bien pequeñitos, desde edades tempranas, reconocen los rasgos físicos de los españoles, reconocen las tradiciones, todas los distintos frutas, animales,
todo lo que trajeron a nuestra isla que está todavía allí. Así que esta conmemoración o este proceso de estar alineados para hacer esta propuesta para mí es sumamente emotivo y sumamente acala a lo que es la esencia del puertorriqueño. Por otra parte, tenemos que estar en el currículo, en todas las escuelas públicas y privadas se trabaja la parte histórica. Sabemos el descubrimiento de Puerto Rico, sabemos que lo que es la península, la historia per se. Así que está plasmado en nuestra isla todo el tiempo. No es algo nuevo, no es algo que se pueda ir, porque si se va la parte española, ya no somos puertorriqueños. Así que esa sería mi parte. Gracias por su atención. Estamos siempre a la mejor disposición y creo que es una oportunidad para restablecer el proceso o la familia que teníamos, porque ustedes fueron nuestros primeros padres. Bien, bendiciones y buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, doctora Colón, por unas palabras tan cariñosas, ¿verdad? Bueno, pues creo que, con vuestro permiso, creo que es el momento de un turno de preguntas. No sé si vamos a poder también contactar con los que nos estén... Sí, abran el micrófono. Pues es el momento de sus intervenciones, preguntas, comentarios, lo que quieran ustedes. Adelante. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta alguien. Si no, mientras se deciden... aquí tenemos una. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por su brillante exposición de ambos, por sus deseos. En política, y más con estos momentos que nos ha tocado vivir, yo pienso que no se puede afirmar nada rotundamente. Es unos tiempos locos. Pero esta propuesta tiene todas las condiciones de llevarse a buen puerto, porque es deseada por el pueblo puertorriqueño, porque tiene una lógica aplastante. Por lo tanto, esto parece que se va a hacer, tiene que hacerse. Pero hay un elemento que no puedo llegar a controlar, no puedo llegar a averiguar si es distorsionador o va a favorecer esta propuesta. Y es que ahora ya no es España solo, es la España de dentro de la Unión Europea. Entonces, esto, ¿cómo puede afectar a un ciudadano puertorriqueño que tiene la doble nacionalidad norteamericana y española, que además sea un ciudadano de la Unión Europea? No puedo llegar a alcanzar hasta dónde puede llegar eso. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la reflexión y por las preguntas que son muy interesantes. Respecto a si es deseada por el pueblo puertorriqueño, yo creo que la doctora Colón nos podrá ilustrar mejor, pero yo les voy a dar algunos datos. Mañana me han invitado a ofrecer una conferencia en la Universidad de Puerto Rico. Lo anunciaron por redes sociales y le han dado que van a asistir o que están interesadas más de 700 personas, ¿vale? También les comento que participé en un programa de Tele 11. Esto no es un dato científico, pero bueno, puede ser representativo. Participé en un programa de Tele 11, un programa muy seguido allí en Puerto Rico. Imagínense el programa aquí, por ejemplo, de Ana Rosa Quintana, y hicieron una encuesta y el 78% de los televidentes estaban interesados en la propuesta. Entonces, bueno, no es un dato científico, pero está ahí. Y también es cierto que hay muchas solicitudes en San Juan, en el consulado, con la ley de memoria democrática. En cuanto a la de la Unión Europea, es una pregunta muy interesante y es una pregunta que fue una duda muy importante al momento de que España en los años 80, a principios de los años 80, hiciese las negociaciones para adherirse a las comunidades europeas. No se sabía hasta qué punto el sistema de doble nacionalidad iberoamericano que España había planteado con la Constitución de la Segunda República, pero había desarrollado la reforma del Código Civil del 54 y amplificado con la Constitución del 78 y con una nueva reforma del Código Civil del 82, si eso iba a ser un impedimento o si España tendría que reconsiderar esta doble nacionalidad al momento de adherirse a las comunidades europeas. Hubo un informe de una catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por desgracia no recuerdo el apellido de la catedrática, que dijo que el único problema jurídico que podía haber en todo caso era con un convenio especialísimo que España suscribió con Guatemala, porque realmente es amplísimo y en su redacción original, prácticamente con avecindarse en Guatemala, un español podía acceder al pasaporte guatemalteco y viceversa. Pero finalmente no hubo ningún problema, no hubo ningún problema. Y ni siquiera se cambió el convenio de Guatemala, se reinterpretó, pero yo creo que tampoco fue ni siquiera por presión europea. La ley de sefardíes se ha hecho con España miembro de la Unión Europea. La ley de memoria democrática y de memoria histórica, con estos cientos de miles de nacionalizaciones, se han hecho dentro de la Unión Europea y no ha habido ninguna queja por parte de la Unión Europea. Si no ha habido ninguna queja por parte de la Unión Europea cuando estamos hablando de poblaciones que son más amplias, en el caso de Puerto Rico, que realmente también por las cuestiones sociales y demográficas que hemos comentado tampoco iba a haber un impacto significativo de avecindamiento de nuevas personas en Europa, yo no veo por qué tenga que concurrir ningún problema, porque lo mejor de esta propuesta, paradójicamente, es que no es tan buena, porque realmente en lo jurídico, si ustedes se han fijado, no me he inventado nada. O sea, todo lo cojo de leyes que ya se han aplicado y por lo tanto, si no hubo problemas con la ley de sefardíes ni ha habido problemas con la integración jurídica de aquellos españoles que perdieron de los descendientes de los españoles que perdieron su españolidad por la guerra civil, por la posguerra y tal, que haya un especial problema con la Unión Europea, la verdad es que no me preocupa especialmente porque no tendría por qué haberlo. Y bueno, respecto al puertorriqueño en sí, pues evidentemente esto lo que hace es que sea más interesante la propuesta porque evidentemente es un pasaporte que pone Reino de España pero también pone Unión Europea y por lo tanto esto te permite vivir, viajar, estudiar en Italia, en Alemania y otros tantos países. Entiendo que lo hace más atractivo, pero esto concurría también con la ley de sefardí o las leyes relativas a la guerra civil. Muchas gracias. Me parece que tenemos una pregunta de... Sí, hay una pregunta escrita, pero puedo abrir el micrófono y formularla. M. Hernández. Si quiere, si no la leemos. Gracias, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Perfectamente, La adelante. pregunta es, en varias oportunidades ha reiterado usted que los españoles de Puerto Rico fueron desnaturalizados sin haberse levantado en armas. Teniendo en cuenta que la ciudadanía es un derecho fundamental e inalienable, ¿qué relación establece usted entre esa ciudadanía y el levantamiento en armas? ¿Cree usted que considerar la nacionalidad española como premio por lealtad desvirtuaría su naturaleza? ¿Sería éticamente correcto desnaturalizar a Puigdemont? Gracias. Bueno, empiezo por lo último, que es lo más sencillo. El tema de Puigdemont, no me voy a meter en si sería ético o no, lo que sí que sé que sería ilegal e inconstitucional. A lo mejor si le retirasen el pasaporte español hasta se alegraría, o sea que no lo sé, ¿no? Bueno, vamos a ver. La nacionalidad es un derecho fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprueba en los años 40, pocos años después de lo que pasó en el 98. Yo no creo que estemos hablando de un derecho que sea reivindicable a día de hoy, ¿no? Pero del mismo modo que se puede engarzar en el respeto y en el desarrollo de la libertad del derecho fundamental a la libertad religiosa en España, la cuestión de los sefardíes, pues creo que también se puede hacer un engarce con el derecho fundamental a la nacionalidad. Tampoco se trata exactamente de un premio, se trata, digamos, por la lealtad, sino se trata de tener en cuenta las circunstancias absolutamente únicas, excepcionales de Puerto Rico. O sea, no es un premio por no haberse levantado en armas, perdieron su nacionalidad sin que la soberanía española y que sus cualidades españoles hubiese sido discutida por ellos. Es como si ahora llegase la Armada China, mucho más fuerte que la española, derrotase a nuestros barcos y España diese por bueno que los canarios perdiesen de repente su nacionalidad española y se quedasen varados sin nacionalidad 20 años hasta que los chinos pues les tuviera la consideración de darle el pasaporte porque están librando una gran guerra y necesitan tropas. Entonces no se trata tanto de una recompensa y tampoco se trata tanto de digamos, hacer válido un derecho efectivo que tenga la persona, porque yo creo que no lo hay.
Yo creo que no, el Estado español actual no es jurídicamente, directamente responsable ni está obligado por aquello que pasó en el 98, porque si empezásemos así sería una historia de nunca acabar. Lo que sí que creo que España tomó una buena decisión, una cierta decisión en 2015 con los sefardíes, por unos hechos que pasaron hace más de 500 años, con unas personas que evidentemente estaban totalmente desconectados de España hace ya muchísimo tiempo. Una decisión voluntaria por parte de España, que no respondía a un derecho exigible, oponible en los tribunales, fue voluntario. Entonces, también se ha arreglado la cuestión de la guerra civil. Y yo no creo que el concepto de nacionalidad reparativa no pueda ser en otro momento de la historia aplicado a otros escenarios. Ahora bien, en 2023, dadas todas las excepcionalidades que concurren en el caso de Puerto Rico, que son esta pérdida de nacionalidad española sin haberse rebelado nunca contra España, pero es también el mantenimiento de la cultura hispánica incólume después de estar 126 años bajo la soberanía de una gran potencia que tiene otra cultura predominante como es la anglosajona. La preterición que España, injusta, desgraciada, que España tuvo respecto a su hija más leal, ahora hermana, más cercana, como ha sido Puerto Rico durante más de 2 siglos, creo que ha llegado el momento de Puerto Rico. No es una obligación, no creo que España tenga la obligación, pero sí que creo que España, que ha demostrado altura de mira en este tipo de cuestiones de la nacionalidad reparativa, si uno hace una mirada a la historia de España, no se va a encontrar un caso más claro, más evidente, más sangrante y más singular que el que nos encontramos con Puerto Rico. Y con esto espero haberle respondido la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Por allí, el caballero. Buenas tardes a todos. Yo soy compatriota de Cecián, de Colón. He viajado 6.000 kilómetros para hacer presencia en esta magnífica ponencia que ha hecho el profesor Maldonado. Y quiero que vean que es un eco del interés que tiene nuestro país en una propuesta tan honorable como la que ustedes están haciendo. Esa es la razón de mi presencia. En Puerto Rico hay un sinnúmero de grupos que tienen muchísima afinidad con el hispanismo, que representan muy bien la cultura hispana, que pelean a capa y espada por los derechos y por mantener esa cultura vibrante que se mantiene dentro del pueblo puertorriqueño. Y aquí tienen un representante, parte de ellos, para hacer eco de que hay cupo dentro de la población puertorriqueña para una medida como esta. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, que es muy emocionante lo que has comentado. Eres muy bien. Tengo el presidente, pero el presidente me va a permitir, porque creo que va a estar de acuerdo. Eres muy bienvenido en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Pero mira, quiero aprovechar que estás. Entonces, cuéntanos, no ya en estos círculos hispanistas que comentabas, sino en Puerto Rico. Esta cuestión ha llegado a los medios de comunicación, se está hablando en la calle, cómo se ha recibido, etcétera. Déjame abusar un poco de tu presencia y te pido que nos ilustres al respecto. Muchas gracias. Claro, pues la verdad en la noticia ha sido bastante viral en la isla. Es un fenómeno que no se imaginaba, pues ciertamente esto es una ponencia que cae como por paracaídas. Entre las opciones que tiene el puertorriqueño, pues siempre, pues nuestra única mirada siempre está en aquel tipo de solución que esté puesta en los ojos del sistema anglosajón, no hay duda de eso. Así que una medida como esta pues permitió que se nos diera una mirada novedosa y pudiéramos mirar hacia otro lado, donde normalmente no teníamos este privilegio de poder observar. Le adelanto que en Puerto Rico sí hay un interés palpante, por lo menos yo que converso con mucha gente y trato en la medida de lo posible, ¿verdad?, de hacer eco de mis raíces españolas, puertorriqueñas, pues recojo de con quien hablo, que es una idea espectacular, que un sinnúmero de personas, por ejemplo, de todos los que yo hablo, yo creo que no ha habido una persona que me dicen yo me acogería mañana mismo de aprobar una ley como esta. Así que
Por el contrario de lo que la gente piensa, porque en algún momento, quién sabe, el asunto de la leyenda negra, pues marcó muchísimo la opinión popular, pero básicamente toda Hispanoamérica, ciertamente. Pero en Puerto Rico hay un eco muy cariñoso con respecto a la cultura hispana. Así que por lo menos pueden sentirse tranquilos de que allí tienen unos compatriotas, tienen unos hermanos de madre, que esperamos en algún momento volver a poder fundirnos en un abrazo tal cual lo hicimos en el pasado. Saludos, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, Horacio Serrano, desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde soy facultad, y también como miembro de un movimiento cultural que se llama Adelante Reunificacionista. Quiero decirle que hay mucha receptividad, pero el valor que trae todo esto es que la génesis de esta nueva propuesta o esta propuesta novedosa es que la génesis haya sido en España, que haya sido en la península. Yo creo que eso también trae un detalle de amor y de confraternidad entre España y Puerto Rico, porque los deseos pueden estar, y como se han visto anteriormente, hay muchas solicitudes a través de las leyes que han estado antes, pero el hecho de que se trate, en el caso de Puerto Rico, de una manera bien especial, pues eso tiene un significado grande y se agradece. Así que muchas gracias y éxito con el proyecto. Yo estaba a punto de decir que con la intervención anterior que, bueno, yo no puedo hablar por todos los españoles, pero por lo que a mí respecta, aquí tienen ustedes lo mismo. Tienen también a sus hermanos. Y la verdad que no tenía que haber dicho pues, ¿no? hablar por todos los españoles. Hubiera sido mejor decir los de este lado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me ha quedado, a mí ha oído una cosa, un detalle que has dicho y además he visto caras que cuando lo has dicho también hacían la misma cara extraña que he puesto yo. ¿Cómo mandamos a un embajador francés? ¿Pero qué locura es esta? Y además francés. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los presentes, pero muy especialmente a los dos puertorriqueños que han intervenido. Los tres puertorriqueños, ya a la doctora Colón pues se la di al principio por su presencia en esta mesa, pero bueno, los dos puertorriqueños que tanto en la sala como pues, desde la Universidad de Puerto Rico, que mañana conferenciaré allí por medios telemáticos, pues la verdad que muchísimas gracias. Y respecto a esta cuestión, a ustedes se les ha puesto cara rara cuando yo lo comentaba. Leí los detalles en un artículo que ha escrito la catedrática de Humanidad de la Universidad de Puerto Rico, Nieves de los Ángeles Vázquez. Se llama El Tratado de París entre la diplomacia secreta y la Constitución o algo así. En una revista que se llama Illustrator Contemplator, creo que es del Departamento de Humanidad de la Universidad de Puerto Rico. Este artículo está en abierto en Internet. A ustedes se les pone cara rara. A mí me costó mucho leer ese artículo. Me entraban náuseas, me entraban ganas de vomitar. España no negoció los prolegómenos en los que quedó más o menos contemplado que el camino del Tratado de París, no lo negoció. Le dio un poder plenipotenciario al embajador francés en Washington, que se llama Jules Cambon. Los engañaron al gobierno español, los engañaron o lo dejaron engañar. Es más, se usurparon funciones constitucionales que no, digamos, el apoderamiento que se le hace. Hubo un momento en el que llegó a actuar hasta sin apoderamiento, pero cuando se le apoderó estaba totalmente en contra de la Constitución. Pero hay detalles que son muy sangrantes. Estas negociaciones se hicieron con banquetes, todo se firmó con unas plumas estupendas, se lo pasaron genial. Usurpando la nacionalidad española a 960.000 españoles que nunca se habían rebelado contra su país. Se lo pasaron estupendamente, pero es que hay detalles que son muy dolorosos. Este señor, Jules Cambon, después fue homenajeado por instituciones estadounidenses controladas, por ejemplo, por los Rockefeller, que fueron muy beneficiados de lo que pasó
en Puerto Rico y en Cuba. Y este señor, que era diplomático, acabó sus días multimillonario en Basilea, en Suiza, como banquero aupado por el gran capital financiero estadounidense. Hizo de agente de negocios de grandes financieros estadounidenses en Europa. También dice la profesora Nieves de los Ángeles Vázquez que el precio que se pagó por Puerto Rico se le entregó a este ministro plenipotenciario francés, pero que no queda constancia de que ese dinero llegase a España. Les recomiendo, no les deseo ningún mal, les estoy muy agradecido por venir aquí a escucharnos, pero les pido que lean ese artículo, aunque les entren a ustedes ganas de vomitar como me entraron a mí. Es duro de leer, hay detalles como este que les acabo de contar, hay unos cuantos, pero ahí, fíjense, fue importante, porque yo había estado estudiando la historia de España en el siglo XIX y me había llevado un poco la mano a la cabeza de esta preterición tan injusta con Puerto Rico. Pero una de las ideas fuerza de la propuesta nace con la lectura de ese artículo muy bien escrito, pero horripilante enterarte de lo que pasó. Y esa es una de las ideas fuerza que yo les he puesto a ustedes. El pasado y la proyección ultramarina de España, que yo creo que no fue un cuento de hadas, y hemos hablado aquí de episodios feos, incluso estoy promoviendo una ley reparadora porque se entiende que hubo ciertos agravios, pero en todo caso fue, como hemos dicho, definitoria de la humanidad y fue en muchos casos una proeza, con sus cosas buenas y también con sus cosas malas, pero algo realmente portentoso. Es increíble lo que estos señores hicieron, ¿no? Iba a decir nuestros antepasados, pero realmente son más los antepasados de los hispanoamericanos, ¿no? Porque al final nosotros, en términos generales, descendemos de los que se quedaron, no de los que se fueron. Pero fue una cosa realmente increíble. Y no puede tener un broche final tan abyecto, tan repugnante, tan bajo, tan mezquino, tan asqueroso como el Tratado de París, con todos, más allá de las lecturas jurídicas, con todos los condicionantes que lo acompañaron. Y por eso yo creo que esta propuesta de ley española reparativa para Puerto Rico le viene, por supuesto, al puertorriqueño. Es un derecho personal, no territorial. Al puertorriqueño y a la familia que lo puedan disfrutar le va a venir muy bien y le va a abrir muchas oportunidades. Y habrá otros que no le habrá ninguna oportunidad especial, pero que sea algo entrañable en su corazón. Yo recibo correos todos los días de puertorriqueños que viven en la isla, en otros lugares, que me dicen que están emocionados, que habían escuchado a su abuelo llorando, su abuelo que todavía conservaba, por ejemplo, el acento gallego y que estaba en Puerto Rico y que él lloraba recordando España y que España le había olvidado y le había abandonado. Y hay gente que me escribe diciendo que ya solamente con que España se esté diciendo esto con claridad, ya ellos se sienten en parte reparados. Pero además de beneficiar a estas personas, que sería maravilloso, nos beneficiaría a nosotros mismos. Después de algo tan repugnante como el Tratado de París del 98, es normal que España entrase en esa depresión que nos abocó a la guerra civil en los años 30. Es normal que hayamos tenido la autoestima tan baja durante tanto tiempo. Un abrazo de fraternidad hacia los puertorriqueños, los descendientes de los que sufrieron esta infamia en el 98, con estos condicionantes tan repugnantes que estamos comentando, redignificaría nuestro propio país. Sería bueno para nuestra autoestima, sería bueno para la manera en que contemplamos nuestra historia, la presencia de la lengua española en todo el mundo. Y de esa idea me quedó clara leyendo ese artículo sobre el Tratado de París del 98, por lo cual les recomiendo la lectura a ustedes, pero les pido prudencia porque se sufre bastante. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles otra vez a la doctora Colón y a ti, Rafael, qué decir, vamos, enhorabuena por esta iniciativa que nos emociona a todos, la verdad. Yo creo que sería muy bonito eso que has dicho, sería exactamente eso, creo que eso sería un gran beneficio para nosotros, el poder quizá elevar nuestra autoestima. Y, hombre, sería un orgullo, yo creo, poder llamarles compatriotas legalmente a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, ¿verdad? Pues nada más, dicho esto, creo que ha quedado mucho más clara esta propuesta. Desde aquí, pues seguimos con nuestra
cumpliendo nuestro lema de socorrer enseñando, y conocer bien estos detalles de nuestra historia y de esta propuesta tan novedosa, pues era de ley. Así que muchas gracias por su presencia. También gracias a los que nos escuchan desde Internet, que me imagino que muchos eran del otro lado del Atlántico. Muchas gracias a nuestro consocio, don José Ignacio Salvador, que ha estado controlando la técnica, que siempre es una cosa que es muy delicada y que nos da malas pasadas. Esta vez no, se han portado bien. Y bueno, gracias también a Luis, a Chelo, a Andrea, a todo el mundo que hace posible estos actos, que yo peco muchas veces de olvidarme de nombrarlos cuando, vamos, son fundamentales para que esto funcione. Y por supuesto, don Michael Potesta, que lo tenemos aquí, que por cierto, él tiene la doble nacionalidad americana y española. Así que en esta casa tenemos precisamente a alguien que ya tiene lo que estamos proponiendo. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión aquí en la Matritense, que será en breve. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.